bendiga. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies para empezar el culto de esta tarde-noche, dándole gracias a Dios? Que el Señor sea llenando sus corazones de paz, de fortaleza, de gozo. Aún en medio de las adversidades, Él sigue siendo fiel. Amén. Él sigue sosteniéndonos de su mano. Yo quiero compartirles acá un pasaje que el Señor me ministraba en el transcurso de esta semana, que es el Salmo 42:5, que dice que ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Él es nuestro salvador, es nuestro Salvador, nuestro gozo, nuestro paz. ¿Por qué he de abatirnos? Aún medio de la dificultad, de la adversidad, Él sigue siendo Dios. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, seguir compartiendo, Señor, una vez más, juntos, unánimes, en tu presencia. Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú sabes, Señor, en qué condiciones estamos en este momento, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y conoces, Dios, desde lo más profundo, Señor. Aún lo que no podamos expresar con nuestra voz, tú estás ahí, Señor, teniendo el cuidado de nosotros. Entregamos a ti, Señor, todo aquello que nos agobia, todo aquello que nos, Señor, hace sentir mal. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor, que nos podamos gozar en tu presencia. Como dice tu palabra, Señor, esperando en ti, Señor. Alabándote a ti, Jesús, porque tú eres nuestra salvación. Te alabamos, Señor. Con nuestras manos levantadas a ti, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor.
Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos a entonar este canto una vez más. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que estemos atravesando, hermanos, podemos levantar al Señor nuestras manos y rindiendo nuestro corazón, rindiendo la situación ante ese Dios todopoderoso. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. En ti, Señor, se van nuestras cargas y recibimos, Señor, nuevas fuerzas. En ti, Señor, podemos deleitarnos. En ti, Señor, podemos, Señor, abrir, Señor, nuestro corazón, rendirte a ti, Señor, todo lo que somos, Señor, para que tú renueves, Padre, para que tú renueves nuestro corazón, Señor. Renueva, Señor, todo nuestro ser. Renuévanos, Padre, con ese fuego, Señor. Tú nos renuevas, Señor. Espíritu Santo, Señor, tú estás, Señor, en este lugar. Tú te paseas, Señor, en medio de la alabanza y la adoración, Señor. Tú te deleitas, Señor, cuando tu pueblo, Señor, rinde a ti, Señor, el corazón, Señor. Renuévanos, Señor. Queremos entrar, Señor, a tu lugar, Señor santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Habitar, Señor, en tu presencia. Purifícanos, Padre, límpianos y renuévanos, Dios. Oh, renueva, Señor, renuévanos, Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero ser igual. Vamos, pueblo, levanta tu voz. Renuévame,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos, Señor, cada vez más de ti. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que te anhelamos, Señor. Renueva, Señor, todo lo que somos. Te alabamos, Señor, te glorificamos a ti, Señor, Cordero Santo. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia. Atráenos, Señor, en pos de ti. Atráenos a ti, Señor, para que seamos, Señor, tú en mí y yo en ti. Para que podamos, Señor, ser uno contigo. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Llénanos más de tu presencia. Llénanos más de tu presencia, Señor. ¿Qué le parece si usted empieza a adorar al Señor con sus palabras? Cántale al Señor con lo que salga de tu corazón. Tengas temor de abrir tu boca y adorar al Señor, que eres digno, suprema alabanza. Digno, tú eres digno, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración. Eres Dios todopoderoso, el alfa y el omega, principio y fin. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aprovecha de estos tiempos, aprovechalo, hermano, aprovecha el estar con tus hermanos reunidos en la casa del Señor. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Fluye ríos de agua viva. Aleluya. Envuelve nuestro corazón. Sácianos de ti. Llénanos de ti. Tu presencia en este lugar, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor. Santo,
Jesús. Santo, santo, santo eres tú. ¿A dónde estaríamos, Señor, si no fuese por ti? Porque tú derramaste tu amor y tu sangre nos compró. Entregaste a tu Hijo para darnos salvación. Es por tu amor, Señor. Aquí estamos, Señor. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Maestro. Tú eres digno, 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 digno. Cantaremos de tu amor. Cantaremos de tu amor, Señor. Disfrutamos tu presencia. Disfrutamos de ti. Disfrutamos de ti, Señor. Disfrutamos de tu persona. Maravilloso Jesús, precioso Jesús. Dulce nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, digno de alabar, digno de exaltar, digno de levantar tu nombre en alto, Señor. Recibe, recibe, Señor, recibe, avanza, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque disfrutamos de tu presencia. Nos gozamos en ti, nos alegramos en ti. Aleluya. Amén. ¿Cuántos le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Pero que sea bien fuerte, hermano. Amén. ¿Qué le parece si usted vuelve a ver el hermano que tiene a la par y lo saluda? Ahí de donde usted está. Bendición, hermano, verte. A los hermanos que nos ven por Facebook, el Señor te continúe bendiciendo ahí donde ustedes están, a tu familia. ¿Qué les parece si nos acompañamos con las palmas? Oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te exaltaré, porque digno, digno eres tú. Digno, digno eres tú. Recibe Adoración. Señor. Vamos, que se escuchen los hermanos. Nombre, oh Dios, Saltaré, tu majestad, te bajaré, por siempre te exaltaré,
digno, digno eres tú. A ti daré Honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén, Él es digno de alabanza. Amén. Nos gozamos en la presencia del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Pasamos con nuestro hermano Frank, que trae la palabra. Aló. ¿Aló? ¿Me oyen? No, no, eso no. Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Es un placer volverlos a estar aquí, en serio, para mí. Yo creía que eran solo camotadas mías, pero un día esto estaba oyendo precisamente un pastor iniciando el culto y también daba muchas gracias a Dios por las personas, porque realmente las puertas de este edificio se abren para que ustedes tengan un espacio tranquilo, cómodo, donde puedan escuchar la palabra de Dios, como dice el tema de la fe, y también que podamos compartir, el vernos, el preocuparnos los unos por los otros, orar unos por los otros. Y eso, damos muchas gracias a Dios, porque créanme, no sé cuántas congregaciones quisieran tener un edificio como este, y gracias a la visión de los hermanos, incluidos los pastores de la iglesia en su momento, que en aquel momento los criticaron porque para qué iba a ser un Carabanchel más grande, que yo no sé qué cosas, pero la verdad es que es una bendición. Los que llegan aquí y ven el montón de banderas, entienden inmediatamente cuál es la visión de ir y proclamar el evangelio a todas las naciones. Un tema hay una cosa muy interesante cuando usted se para aquí, el fondo es oscuro. Entonces aquí sí se cumple el tema de que el negro adelgaza, porque entonces aparece una cabeza flotante. Entonces por eso uno se pone algo de color para que vea que es un cuerpo completo, no solo una cabeza flotante. Entonces se vuelve muy interesante el tema, pero ve que el negro se adelgaza. Y esto viene porque esta semana me pasó algo muy curioso. Estaba la semana antepasada, estaba haciendo mi última visita en un proyecto que Dios fue bueno y nos permitió supervisar. Y veníamos ahí por San Rafael abajo desamparados, y son 2 carriles. Pero muchas veces, o de este lado se para alguien para hacer algo parqueado, o se para de este lado para doblar hacia la izquierda. Y viene un señor, un esportero detrás mío. Entonces, como vamos en el mismo carril, cuando yo veo que hay un carro enfrente mío, yo veo que él viene detrás mío, no viene rebasándome sobre el carril, yo salgo y sigo. Y él la misma maniobra, pero la intención de él es seguir más rápido y quitarme del frente. Entonces, como yo adivino la maniobra, porque al final es la misma maniobra que tenemos que hacer, porque tenemos el mismo obstáculo al frente, llega un momento que me atraviesa el carro a la par y me dice, ¿por cuál? ¿Qué le pasa? Así a la ventana. Le digo, disculpe señor, ¿ya visitó un psicólogo? Dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Un psicólogo para los dos? Le digo, no señor, porque usted se enojó y está haciendo rabietas por una estupidez. Usted perfectamente me hubiera rebasado, sigue su camino y en su vida me vuelve a ver, pero prefirió pararse y enojarse. Le digo, es más, hagamos una cosa, quítese de ahí donde está. Dice, ¿por qué? Digo, porque yo estoy aquí porque tengo un carro al frente, pero usted está estorbando y vea la fila de carros que tiene atrás. Pase. Y efectivamente se movió, pero él se movió con la intención de que yo me orillara con él. Según él, yo me iba a poner al nivel de él. Cuando lo veo que me rebasa otra vez y me va gritando, gordo, tal por cual. Y digo, ¿qué sentido tiene? Eso para mí es una discusión de niños de escuela, ¿verdad, Katia? Cuando usted está en la escuela, el chiquillo le dice un defecto físico a otra persona con la intención o una cualidad física con la intención de menospreciarlos. Pero yo digo, qué pobre alma abatida, decía yo, porque gordo yo soy, eso no es ningún secreto. Pero él que lograba con querer intencionarme, su poca capacidad, en su enojo, que no podía ni pensar, decir algo que es evidente.
Pero aunque ustedes no lo crean, así es el diablo. Hay mucha gente que tiene preocupaciones por cómo son, porque tienen una nariz más grande, porque tienen pelo, no tienen pelo, y carecen de la capacidad de aceptarse tal y cual son, y amarse como Dios los ama, porque Dios nos ama tal y cual somos. Pero el enemigo viene y nos hace creer que un defecto físico, una cualidad física nos hace mejores o peores que otra persona, nos hace mejores o peores personas, cuando la verdad no es esa. La verdad no es esa. Dios nos ve con otros ojos, nos ve con otro sentido, con otra proyección. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice la palabra. Entonces, si nosotros nos vemos con ojos humanos o nos vemos con los engaños que el demonio nos quiere poner, cuando nos damos cuenta, somos infelices. Porque, hermanos, ¿con quién usted va a vivir toda su vida? ¿Con quién nació usted? Dígame, ¿con quién va a estar usted desde el momento que nació hasta el momento que muere? ¿Con usted? No va a estar con ninguna otra persona. Entonces es muy importante que usted tenga una conciencia clara de quién es usted desde la perspectiva de Dios. Si Dios dio a su Hijo unigénito para que usted y yo estemos bien, dice la palabra que cuánto más no nos darán todas las demás cosas. Una vez, lo he contado varias veces, un recepcionista de una oficina de un médico, él venía de un proceso, ahora él me dice que él entiende lo que yo quería decir. Me dice que esté bien. No, le digo, que pases un bonito día. Y él me dice, si Dios quiere. Le digo, ese es el problema, que no tenemos conciencia lo que Dios quiere para nosotros, porque ya Dios quiere que tú tengas un bonito día, que tú tengas paz, que tengas gozo, que la pases bien. Ya Él dio todo lo que tenía que dar para que usted y yo seamos felices. Pero aún así nos preocupamos si nos salió canas, si nos salió un mechón por acá, si se nos cayó un diente, que si la faja no me queda, que si la... No es nada personal, Roberto, tranquilo. Pero la realidad es esa. Y cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros y entender muchos conceptos de lo que Dios, no solamente por cómo lo lees, sino no por una prédica, sino porque yo me siento a escudriñar, y como hemos ya estado hablando estas semanas, de que Dios me hable, que Dios me guíe, que Dios me muestre, que Dios me enseñe, y vas a descubrir versículos que ya son hasta cliché por redes sociales y se han predicado por cientos de años en las iglesias, y tal vez con una línea doctrinal Dios te va a hacer ver una palabra que te va a cambiar el concepto de eso que estás viendo. Vamos a empezar primero, Jaciel, porfa, con un video. No vamos a hablar sobre la santidad, pero es necesario que entendamos qué es para poder entender el tema del día de hoy. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente.
importante. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Por eso, de hecho el jueves, lástima que vamos a hacer una dinámica para lograr que en los estudios de los jueves participe más gente que pueda conectarse desde su casa, ya que está de moda las transmisiones online, es hacer una transmisión ya sea por alguna de las plataformas y que más personas puedan conectarse sin tener que estar físicamente aquí, porque estos temas los estamos tratando los jueves. Es entender
¿Por qué podemos acercarnos a Dios? Si antes el que era un ser humano impuro no podía acercarse a Dios. Es porque dice la palabra que Él es el primogénito de muchos. La idea de toda esta historia es que nosotros seamos como Cristo. Pablo llegó al momento que dijo, sean como yo, porque yo soy como Cristo. Cuando ese concepto nosotros nos lo apropiemos y empezamos a creerlo, a creernos que somos hijos de Dios y que debemos ser similares a Jesucristo, es cuando nosotros vamos a empezar a ser agentes de cambio, porque como decía el video, van a empezar a brotar de nosotros ríos de agua viva, y aquello que era impuro, aquello que era corrompido, aquello que es vil para el mundo, va a ser transformado por medio de la presencia del Espíritu Santo, por medio del fluir de Dios, en algo puro y santo. Ya no por lo que usted haga, no por lo que yo haga, no es por ese medio. Vamos por favor a Mateo 19:16, por favor. Y hoy cuando Dios me dio este texto en la tarde, porque la verdad es que estaba yo haciendo otras cosas, en eso me acordé que me había dicho Edwin hacía días que me tocaba el honor de traer la palabra el día de hoy. Entonces me senté y le dijo, Señor, ¿qué quieres tú que hable yo de hoy? Y me dio la parábola del joven rico. Y yo, ¿el joven rico? Sí, habla del joven rico. Ya cuando usted obedece, el tema con Dios, por eso es que es un tema de fe. Cuando usted obedece a Dios, no cuestiona mucho y se siente y hace caso, en el camino Dios le va dando directrices o le van poniendo situaciones que te sorprenden y dice, pero ¿cómo lo sabía? Hay un caso de un amigo mío que cuando Dios le dijo que iba a conocer las naciones y él tomó esa palabra, un día dice que el Espíritu le dice, alístate porque vas a ir a tal lugar. Él dice que él primero sacó su pasaporte, porque cuando Dios dice algo usted tiene que prepararse. Cuando Dios te diga que tienes un ministerio, no es que tú vas a empezar a ejercer la plenitud de tu ministerio ahora, sino que vas a empezar a ser procesado, vas a ser enseñado para que llegue el momento puedas ejercer lo que Dios te prometió de una forma correcta. Por eso tengan cuidado cuando Dios les promete algo en el proceso. Los procesos son súper importantes. Hay mucha gente que Dios les da una profecía e inmediatamente van y empiezan, ya se pelean con el pastor porque el pastor no les da pelota, porque no los toman en cuenta y ellos quieren porque Dios dijo, pero no han entendido que todo lleva un proceso. Hasta la creación del mundo, Dios empezó a hacerlo por etapas, no fue que hizo así, se hizo todo, y Él podía hacerlo, pero por alguna razón que Él tiene bien, porque Él lo sabe todo y lo conoce todo, todo fue hecho por etapas. Si Jesús pasó por la cruz del Calvario, si Jesús sufrió lo que sufrió, ¿por qué usted cree que si nosotros vamos a ser semejantes a Él, nosotros vamos a pasar situaciones diferentes? En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Pero lo bueno es que Él ya ha vencido al mundo. El detalle de esto es que vamos a leerlo. Dice, de pronto vino uno y le dijo, maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres, entra en la vida, practica los mandamientos. Aquel le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no honras a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que el rico entre en el reino de Dios. Esto hasta aquí, todo el mundo lo conocemos y hablamos de las posesiones y hablamos de ser desprendidos y hablamos de... Pero cuando usted lee un poquito más ya entiende más o menos por dónde anda la posesión. El problema no solamente del varón por ser rico, porque como diría mi abuela, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y la palabra dice que no hay un solo justo. Quiere decir que a pesar de que Él le dijo, cumple los mandamientos, Él le dice, yo los mandamientos los he cumplido.
pero los ha cumplido como a él le convenía, porque si realmente amara a su prójimo, como le preguntó Jesús, él se hubiera apiadado de todos los pobres que habían y él de alguna manera les ayuda de una u otra forma. Pero vea que ya Jesús, que lo sabe todo porque es el Hijo de Dios, es la encarnación de Dios viviente, entonces él conoce, hay pasajes donde dice, y él conociendo los pensamientos de ellos, cuando hablaba con los fariseos, y este no era un caso diferente, él conocía perfectamente las debilidades y dónde había caído el varón, dónde el varón había fallado en su momento, porque es imposible, la palabra lo dice por todos lados, es imposible. No hay ni uno solo, ni hay un solo justo ahí. Pero entonces cuando ya leemos, más adelante, en el 25, cuando sus discípulos oyeron esto, quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Ese era realmente el meollo del asunto, porque si usted ve, la pregunta original del rico era, ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Solo que se da una interrelación haciéndole ver Jesús al hombre rico que aunque él creyera haber cumplido con toda la ley, había algo que a él todavía le faltaba. Y al 26 dice, Jesús miró y dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque él tenía la conciencia de que nosotros por nuestras propias fuerzas, aunque guardáramos la ley y la siguiéramos, había siempre algo en nuestro ser, por nuestra naturaleza, que iba a impedir que nosotros alcanzáramos la meta, que llegáramos a ser salvos, que llegáramos a alcanzar lo que el muchacho le preguntaba. Como vemos, el tema del parafraseo, y nos podemos poner a hablar un montón de cosas sobre los ricos y que las riquezas y las posesiones, ciertamente dice la palabra que el amor al dinero es el principio de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Cuando el dinero es más importante para vos que las personas, cuando el dinero es más importante para vos que venir a la iglesia y tener un ratito con Dios, cuando te obsesiona tanto que tenés que tener que trabajar y por eso no vienes a la iglesia, o no pongámonos tan extremos para que no suene tan proselitista el tema, cuando ya simplemente nosotros nos enamoramos tanto de algo, póngale nombre, que hacemos a un lado Dios, y primero está aquello que la misma presencia de Dios. Y por eso al final los discípulos, entendiendo realmente, porque también había un contexto cultural en ese momento, pero ellos entendieron, ellos vieron precisamente el tema del inicio. De hecho, cuando se acerca el muchacho, ¿qué le dice? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Esa es la pregunta realmente. Al ver ellos que al pesar se había acercado un hombre con buena posición social y que supuestamente había guardado la ley y aún así era imposible para ese hombre alcanzar la vida eterna, entonces ellos preguntan, porque ellos no le preguntan, Señor, ¿por qué echaste al rico? ¿O cuál es el problema con la plata? Esa no fue la pregunta que ellos hicieron. Ellos no se metieron en el tema de la riqueza o la posesión o cuán rico, cuán pobre era el hombre. Preguntaron, entonces, ¿quién podrá ganar la vida eterna? Viendo que se acercó una persona, un judío, por ahí había una versión que decía un judío, que hablaba sobre, creo que decía que era un judío cabal, que era un judío respetable. Entonces podríamos decir que este hombre era un judío respetable que vivía su fe, su religión como él creía, como le habían enseñado que era lo correcto, y aún así se vio que por más buena gente que era el chavalo, le era imposible ganar el reino de Dios. Y por eso es que Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué tiene que ver el tema de la santidad con esto? Porque la forma de que sea salvo, lo que intentaba la ley era purificarnos, por lo menos para poder estar, por lo menos que alguien pudiera estar en la presencia de Dios una vez al año para exponer los pecados. Yo por eso no entiendo mucha gente que intenta seguir viviendo por medio de la ley, porque mucho del porcentaje de lo que la ley implicaba eran los rituales. Y los rituales estaban suspeditos directamente, apegados o a la tienda de Moisés o al templo. Esos eran los rituales donde habían las purificaciones, donde habían los sacrificios, donde entraban al lugar santísimo, donde se le ofrecía la ofrenda a Dios, donde estaban los panes de la propiciación. Ya eso ya no está. Entonces
Entonces, por más que usted quiera vivir por la ley, va a ser imposible porque ya los elementos que necesita para cumplir la ley ya no existen. Pero a Dios gracias, está la gracia de Jesucristo. Qué curioso que después de que Jesucristo naciera y muriera en la cruz del Calvario, a partir de ese momento ya no hay más templo. Y justo para cuando vino Jesús hubo templo porque era necesario que Él cumpliera toda la ley. Era necesario, y sin templo no se podía cumplir la ley. Entonces mucha gente dice, momento histórico, qué bonito, qué suerte. No, en el momento que el Mesías apareció, que Jesús pisó la tierra, era necesario que estuviera el templo para que se cumpliera toda justicia. Y como no era levita, como él no era sumo sacerdote, él no tenía que, por tradición, él no tenía que cumplir la parte de la ley del tabernáculo. Entonces él, como un judío normal, cumplió toda la ley como la tenía que cumplir. ¿Para qué? Para después ser sacrificado como el cordero inmolado, el cual quita el pecado del mundo. Entonces ahí es donde radica la santidad. Por medio de él, por medio de su sacrificio, nosotros ahora somos santos, y gracias a eso es que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero ¿dónde dice eso? Porque ya lo hablamos la semana. De hecho, a mí me pareció muy curioso. Yo hace 15, 22 días que me tocó dar la palabra el domingo, cité un texto que lo repetimos como loras. Dice, y no hay ni una hoja de los árboles caerá sin que esté bajo la control de Dios. Lo curioso de todo esto, y ese día estamos haciendo hincapié sobre ser cuidadosos y ser muy celosos de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Era precisamente más o menos el tema de ese día, aunque tocamos otros temas. Lo curioso es que un amigo mío, un pastor amigo mío, sin ver la transmisión, ni mucho menos, me mandó un texto diciendo precisamente eso, que a veces nosotros los evangélicos nos jactamos de conocer la palabra, nos jactamos de tener la verdad, y a veces repetimos cosas o hacemos cosas no porque la Biblia lo dice, sino porque alguien por ahí lo dejó decir y se hizo costumbre y lo dijimos y lo decimos y lo decimos. Y entonces yo al día siguiente, viendo mi error, que estaba errado con H y sin H, posteé la misma publicación que él dio. Los que lo leyeron se dieron cuenta y saben que esa cita no es bíblica, esa cita es del Quijote, y nosotros la repetimos como si fuera la Biblia. Está como la famosa frase, ayúdate que yo te ayudaré, y hay personas que incluso dicen, y es que la Biblia dice. Tal vez las dos frases la Biblia los habla de una forma tácita, nos da a entender conforme los textos que vamos leyendo que las dos cosas son ciertas, que Dios es todopoderoso, porque lo dice literalmente que Dios es todopoderoso, y al ser todopoderoso, todo lo que ocurre en el universo está bajo su control. Pero la frase como tal no está. Igual, ayúdate que yo te ayudaré. La frase podemos irnos a 1 Josué, del versículo 3 al 9, y le dice 60 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Más o menos es la misma, pero no es lo que le está diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, y cuando alguien plantea algo desde este lugar, no se lo crea todo. Apunte las citas, búsquelas y prepárese, no para que le venga a reclamar al prójimo, porque muchas veces puede ser que sea un predicador itinerante que venga, predique un día y se vaya, pero sí para que usted no sea engañado, para que no sea bailado por algo que dice la Biblia y la Biblia no lo dice. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. El título dice, no hay un solo justo. Yo lo voy a leer en la versión internacional, lo van a leer ustedes en la pantalla en la versión Reina Valera. Reina Valera las dos, pero solo que vamos a ver acá en la 60, yo voy a leer la contemporánea, la actual. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, así está escrito. Lo curioso, si usted es cuidadoso cuando lee el texto, cuando Pablo dice así está escrito, a partir de este punto hasta el versículo 18, él lo que va a hacer es hacer referencia a citas de los escritos, de los salmos,
de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños. Venenos de víbora hay en sus labios. Llena esta su boca de maldiciones y amargura. Veloces con sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria su camino, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay una situación muy importante. ¿Cuántos de ustedes se han visto? Porque hay Biblias que tienen referencia al lado. ¿Y cuántos de ustedes han ido a las referencias a revisar qué dice el texto, la cita de dónde viene esto? Porque Pablo lo que está haciendo es citando las Escrituras. Por favor, anoten si les es posible. Por ejemplo, en el 12, la referencia es Salmo 14:3 del 1 al 3, Salmo 53 del 1 al 3 y Ezequiel 7:20. El versículo 13 es una cita del Salmo 5:9. El versículo 14, el mismo 13 abajo, hay una cita del Salmo 143. El versículo 14 es una cita del Salmo 10:7. Y el 17 es una cita del Isaías 59, del 7 y 8. Y al final el 18 es una cita del Salmo 36:1. Es decir, que cuando Pablo dice esto, no es que se lo esté sacando de la manga, no es que él lo está inventando, no es que está acomodando los textos para que le sirvan a la ponencia que él tiene, en el sentido de que él al final va a decir que ciertamente la ley, después en el 19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quien está sujeto a ella, pero para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios para hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Y es donde viene y dice, si la ley no me dijera que robar es malo, yo no sabría que robar es malo, entonces no tuviera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, Romanos es un libro súper complicado, a mí me encanta el libro de Romanos, pero realmente el libro de Romanos hay que sentarse a leerlo con cuidado. Y habla precisamente sobre por qué ya vivimos por gracia y no vivimos por ley, a pesar de que hay movimientos cristianos que insisten que debemos seguir viviendo por la ley. También Pablo más adelante dice, el que vive por la ley será juzgado por la ley, más que el que vive por la gracia será juzgado por la gracia. Yo no sé en qué momento esos versículos salieron de la Biblia. Y también es importante tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque al estar uno parametrizado bajo un patrón como es la ley va a determinar como la competencia, hermanos. Hace poco fueron las Olimpiadas y se determinó quién era el hombre más rápido, quién era la mujer más rápida, quién brincaba más alto, quién golpeaba más duro, quién hacía más feo en una cosa, quién hacía más bonito. Porque es necesario para nosotros sentirnos reconocidos, sentirnos importantes, sentirnos que somos mejor que el que está al lado mío. Vea al que está al lado suyo y dígale, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque independientemente de los defectos, de las situaciones que todos tenemos, ante los ojos de Dios somos iguales, porque no es por obras, es por la sangre de Jesucristo que nosotros somos limpiados y tenemos acceso a la presencia de Dios. No es por lo bueno que ustedes, no es por lo alto que ustedes, no es por lo moreno, no es por lo blanco, no es porque tenga sus ojos azules o tenga los ojos cafés, o se vaya caminando de rodillas de aquí a Heredia todos los días tratando de expiar sus pecados y ser más justo. La palabra no dice eso. ¿Por qué insistimos en intentar ser mejores que otros, tener puestos más altos, ponernos rangos más altos? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, todos vamos a ser igual, juzgados por el mismo parámetro, por la sangre de Jesucristo, no por lo que hicimos. Pero la ley nos da esa sensación, es que él cumplió la ley, y nos da la oportunidad de acusar a otro. No, es que yo soy mejor que aquel
porque yo sí cumplo la ley, yo sí cumplo con los mandamientos, yo sí hago lo que la ley dice, yo sí entonces, no, tranquilo, no es con usted la vaina. Pero sí es cierto que nosotros no debemos hacernos, ¿por qué? Porque la ley nos da ese parámetro, porque es una medida que nos determina o puede determinar o nos puede hacer creer que haciendo A o B somos más santos que el que está a la par o somos menos santos que el que está a la par. Cuando ya vimos en el video que la santidad viene por medio del Hijo de Dios. Vamos a Efesios 2, 8 al 9. La versión contemporánea dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que de un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Pero la verdad es que yo lo he leído mucho por Reina Valera, y Reina Valera dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de que nos pongan en lugares más altos, de estarnos peleando puestos, de que nos, ay hermano, perdóname a los que los hacen, pero ellos sabrán por qué lo hacen y ellos tendrán las razones? Pero a mí personalmente, tratar a alguien porque es apóstol, profeta, pastor, al final delante del tribunal de Cristo, como lo dice, vamos a ser juzgados iguales, somos iguales para Cristo. Por la gracia de Dios se nos ha dado más responsabilidades, por la gracia de Dios tenemos más cosas que hacer. Si la gente tuviera conciencia, las responsabilidades que tiene un pastor, las responsabilidades ante Dios, porque dice la palabra que ellos darán cuentas a Dios de lo que han hecho. Pero como es un tema de competencia, de ego, quién es mejor, quién canta más bonito, quién es más alto, quién es más bajo, quién es flaco, más... Entonces nos queremos poner rangos porque es necesario que nos sienten en una silla y que nos hagan caravana y nos traten, porque es una necesidad de nuestro ego, no porque la Biblia lo dice. Y lo mejor de todo es que lo justificamos con la Biblia para poder justificar nuestras acciones y lo que estamos haciendo. Cuando el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que en la última noche que cenó con sus apóstoles, dice que cogió una palangana, se amarró un trapo a la cintura y le lavó los pies a cada uno de ellos. Y cuando Pedro le dijo: Señor, no, yo soy el que te tengo que lavar los pies, ¿qué dijo? Porque venimos a servir. Así como le dijo al rico: ¿cuál es lo que te ata? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que no te deja tener una relación profunda, sin intereses, sin negociaciones, sin parámetros con el Dios Altísimo? Si ya Dios hizo todo para que lo hagas. ¿O es que es tan importante tu puesto, tu rango, tu posición, que el carro que me van a dar del año, que si Dios no me da el carro, ¿y qué? Cuando llegues al tribunal de Cristo vas a ser juzgado no por lo que hiciste, porque como dice, acabamos de leer en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la sangre de Jesucristo que nos purifica. Entonces, ¿cuál es el pretexto que tenemos ahora? ¿Cuál es el invento que vamos a hacer por el cual no sacamos rato, por el cual no sacamos tiempo? No solo para buscar la presencia de Dios, sino para que ese río emane de nosotros e impactemos a otros, para que ese río salga y el mundo, el entorno donde nosotros estamos sea cambiado, no porque seamos muy cargas, sino por la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Tenemos que morir cada día más y dejar que sea el Espíritu de Dios, que sea Dios mismo el que se vaya manifestando, el que vaya haciendo el cambio, el que vaya impulsando, el que vaya transformando. No es lo que tú has hecho por Dios, porque por más que hagas, por más que lo intentes, siempre vas a quedar en deuda con Dios, porque lo que Él pagó por ti, lo que Él hizo por ti, es imposible de pagar, porque nadie podía pagarlo. Por eso Él tuvo que hacerse hombre y pagarlo Él mismo. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tú te vas a dejar que Dios haga por ti? Video había una parte, dice que la santidad, cuando tocó a Isaías, que las brasas tocaron sus labios, se dijo, y ya que ya la inmundicia de aquello no invadía lo que era puro, sino más bien la pureza llenaba a la persona,
y esa persona era transformada. Todas las cosas viejas pasaron, aquí ahora son hechas nuevas. Pero puede seguir siendo el mismo. Pero puede seguir. Y no, lo peor no es seguir siendo el mismo, es coger mañas todavía más feas. Porque es como lo hace hace muchos años, cuando abrimos una iglesia abajo, llegó alguien y dice, es que mi iglesia hacía tal cosa. Y al final lo que les digo, hermanos, si usted quiere hacer las cosas como lo hacían en su iglesia, ya váyase a su iglesia, no hay ningún problema. Pero aquí vamos a hacer las cosas, vamos a tratar de hacer las cosas, porque está el factor humano, como Dios quiere que la hagamos, no de otra manera. Hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero bajo sus parámetros y bajo sus condiciones. Y el abandono a Dios es total y absoluto. ¿O acaso yo siento un muerto en esa silla y me va a levantar la mano y me dice, no, lo que usted está diciendo me parece mal, yo no estoy de acuerdo, usted me cae muy mal, usted me choca? Un muerto se siente ahí, y si me lo sientan ahí me van a poner muy nervioso, pero yo lo pongo ahí y él no se va a mover, no va a opinar, lo pellizcan, no dice ay. Lo matan otra vez y no pueden porque ya está muerto. Es decir, que cuando nosotros nos tocan y brincamos, quiere decir que estamos muy vivos todavía. Como este señor del carro. Mi hermano es policía de tránsito y me dice, Francisco, ¿cómo a usted se le ocurren tantas cosas? Porque a mí cuando me pasan esas cosas yo mejor me quedo callado y me voy, porque lo que al final voy a hacer un burumbum. Créame que es solo la obra de Dios en mi vida, no es por nada. Porque créame que en otro momento yo me hubiera parqueado, nos hubiéramos dado unos manazos, qué rico, qué entretenido, qué divertido. Y si puedo dejarlo en un charco medio de sangre, hasta sabroso es, porque le gané, porque esa es la naturaleza del ser humano. Siempre ganarle a otros, siempre ser mejor que otros, siempre pasar por otros. Cuando lo que Jesús hizo y lo que Dios dijo, fue que debemos darnos los unos por los otros. Si no hacemos, hemos perdido el parámetro de la palabra, del ser como Cristo, de leer qué era lo que decía Cristo, qué era respondía Cristo, cómo se movía Cristo, cómo sonreía, qué lo hacía, qué lo alegraba, porque la palabra dice que habían cosas que lo alegraban. Hay una palabra que dice que estaba con los niños, dice que él estaba muy contento jugando con los niños. Y por ahí alguien le dijo, no, déjalos, ¿cómo va? No, déjalos. Deje que los niños vengan a mí, porque de los mismos es el reino de los cielos. El que quiere entrar al reino de los cielos debe ser como un niño. Igual que un muerto, un niño, usted le dice. Antes, no sé ahora, pero en mi época llegaban y le decían, bueno, si no se duerme, van a venir las ánimas, me decía mi abuela, y le van a jalar las patas en la noche. Y uno como niño lo cuestionaba. Yo lo que hacía era me ponía medias y metía los pies para que no me jalaran las patas. Por eso hay que ser como niños, creerlo. Un niño no te cuestiona lo que le dices, él lo cree y se asusta. Y él cree que está real, que se asusta cuando le decís una tontera de esas. O como que le decís que los Reyes Magos le va a traer, o que Santa Claus le va a traer, o que el ratón le va a traer. Él cree que lo va a traer y no lo cuestiona. Y hasta va y se da contra la pared para que se le caiga el diente para ponerlo debajo de la almohada, porque le va a traer plata. ¿Y cuánto nosotros, teniendo la palabra, buscando, dizque conociendo la verdad, no hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide? Y seguimos estando muy vivos. Seguimos porque labriegos somos y en el camino nos veremos, ¿verdad? Dice, porque la palabra dice que no había ni un solo justo, no hubo una sola persona que pudiera cumplir la ley a cabalidad como para que ser totalmente expiado de pecados, para hacer jactarse de que era puro, o el simple hecho de poder entrar al lugar santísimo sin ninguno. El primero que entendió el concepto de la gracia, y después habla más adelante la Biblia sobre el tabernáculo de David, porque el arca está en medio de un lugar y la gente solo entraba a exaltar en la presencia de Dios, cuando lo normal era quien entrara a la presencia de Dios, y ya estando la ley establecida, ya estando los parámetros establecidos, cuando ya se sabía que el que entraba a la presencia de Dios estando impuro caía muerto.
Y David su corazón era tan grande delante de la presencia de Dios. Aunque hablamos ahora, aunque era un mañoso, pero él amaba tanto estar en la presencia de Dios, él buscaba tanto la presencia de Dios, que él se hizo una tienda al lado fuera en el patio de su castillo o de su palacio, y salían y dice que exaltaban, y habían cantores y habían exaltores, y ahí estaba la presencia de Dios en medio de ellos, sin estar la gracia. Él entendió el concepto de la gracia cientos de años antes de que la gracia fuera aplicada. Si él, sin conocer textualmente al Mesías, sin saber el concepto del Mesías y la sangre purificadora del Mesías, él la entendió antes y lo practicaba y se gloriaba y se gozaba de la presencia de Dios, hermano, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Tenemos que disponernos para que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros, no porque nos congregamos aquí, sino diariamente donde estemos. Por favor, póngase en pie. Señor Dios, te doy gracias, Señor, porque tenemos conciencia que eres tú el que ha venido a este lugar a hacer tu voluntad. Señor, porque te damos gracias porque tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor, porque tú estás transformándonos, porque tú estás permitiéndonos que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que seamos como la luz de la aurora. Puede ser que ahora no se vean las cosas, pero por eso es que la palabra dice que el justo por la fe vivirá, porque cree en el sacrificio tuyo y cree en el trabajo que tu Espíritu está haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por las promesas que tú nos diste y por el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas, Señor. Permítenos hacer agentes de cambio, Señor. Permítenos ser agentes de cambio donde estemos, no solo en la congregación, sino donde estemos, donde vayamos. Que la gente diga, yo quiero eso que usted tiene. Señor, permítenos ser reflejos de tu amor. Permítenos ser reflejos de tu presencia donde vayamos y donde estemos, porque ya sabemos que tú habitas en nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.